Vamos a hablar un poco hoy sobre una forma distinta de entender a la ciudadanía. Y si nos queda tiempo, vamos a empezar el repaso de los conceptos que hemos ido trabajando y de los autores. Creo que vamos a llegar a hacer un repaso de los conceptos y quizás de los autores, quedando ya para la próxima clase la entrega del trabajo promocional y repasar lo último que quede, que supongo que va a quedar algunas cosas, y hacer un pequeño cierre. ¿Cómo va a ser ese cierre? Todavía no lo decidí porque tenemos importantes limitaciones físicas, es todo virtual. Y a mí siempre me gustó hacer un pequeño agasajo al final de las materias. Así que tengo que pensar que puede suplantar el agasajo de cierre de la materia. Pero bueno, ya lo veré. Tengo una semana para pensarlo. Eh, Antes de arrancar, ¿hay alguna duda o pregunta o interrogante respecto al trabajo promocional que quieran hacer? Hacer brindis con cerveza, dice Rocío. Sí, sí. Pasa que sería tomar cerveza en horario laboral. Me pueden despedir por eso. Eh, ¿Hay alguna pregunta o interrogante sobre el trabajo promocional que quieren hacer o arrancamos con Kimlinka, Donaldson y Edmundson? Yo tengo una pregunta. Buenísimo. Con respecto a la relectura del trabajo, ¿sería tomar de esa relectura, podría ser solamente el tema que se trabajó y después tratar en este nuevo ensayo de trabajarlo desde otra óptica? ¿Podría ser así? ¿O tiene que ser necesariamente una continuidad o No, tal no, vez una... lo de continuidad no es obligatorio. Justamente la relectura te da oportunidad para distanciarte o reafirmar lo que has dicho, ¿no? Eh, pero sí, ya no podés cambiar, no podés hacer otro tema. Lo podés rever. Vos que has hecho, por ejemplo, sobre los movimientos sociales, esas cosas, no me podés venir a hablar ahora, por ejemplo, de ¿cómo sería esto? Ay, se me fue la. Ya me acuerdo la palabra. Hoy lo estuve leyendo. El chantaje sexual. No sé si conocen eso que ahora exhibe como el porno venganza, donde relaciones consentidas se rompen y una pareja recelosa publica cosas íntimas, ¿no? Entonces, si vos de repente me hiciste todo un trabajo sobre los movimientos sociales y ahora me publicás sobre porno venganza, como que nada que ver una cosa con la otra. Sí, es sumamente interesante hablar sobre ese fenómeno y implicaciones cívicas y jurídicas, pero no va con el sentido de la relectura. Ahora, lo que relees puede distanciarte, decir, mirá, afirmé esto y ahora me parece que no es así. Y está muy bien, eso habla de cómo vos te posicionás y te autolees, ¿no? Al leerte analíticamente a veces te dice, ay caramba, quizás afirmé más de lo que quería afirmar, o quizás afirmé menos de lo que quería afirmar, o quizás lo que afirmé no di tantas evidencias como yo pensaba y ahora voy a dar más evidencias o mejores argumentos. ¿No? Recién estábamos hablando con Gisela de que ella en su trabajo encuentra que puede encontrar bastante fortaleza apelando a Agamben, que no lo podía hacer en el trabajo en el trabajo original por la estructura teórica que había tomado. Y en esta relectura va a poder hacer eso, ¿no? Entonces, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, Analia, más o menos lo que se espera. No, 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 sí, entiendo, claro, o sea, tendría que tomar el tema, sigue o sea, hay una continuidad del tema, pero no de los posicionamientos y tal vez de agregarle otros elementos para Claro. leerlo desde otro lado. Bien, sí, sí, porque estaba tratando de ver desde otros autores, en los cuales los he leído ahora. Por ejemplo, quería tomar algo de Butler y me servía, pero tengo que ajustar ahí un poco, ¿ves? ¿Está? Entonces, por eso preguntaba el hecho de, a ver, tomo la protesta social, pero la vamos a tomar desde este otro lugar, o podemos tomar algo de Benjamin, pero no todo como la vez anterior. Claro, ¿no? Entonces, no era eso.
No, sí, está. En eso está perfecto, sí. Eso sí. Pero nada, o sea, Bueno, era más que nada era eso, y también para que quede, no sé, articulado los tres autores que voy a tomar. claro, Al sí. final ya decidí con tres autores, pero la articulación va a ser el tema. O sea, el tema va a articular estos tres miradas, ¿no? Pero Bien, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, queda. sí era eso. Ah, Gisela dice que vio justo hoy en el noticiero el tema de la... ¿Era porno venganza el concepto? No, no me acuerdo cuál era la idea. Me llamó muchísimo la discusión, ¿no? En las implicaciones cívicas que hablaba sobre el derecho a cómo uno se presenta digitalmente, ¿no? Porque lo que estaban discutiendo era que cuando alguien publica elementos tuyos íntimos con los cuales vos no te sentís cómodo que publiquen esa información, están atentando contra el derecho de tu identidad virtual, que forma parte de tu identidad cívica. No estaban discutiendo justamente sobre eso, pero como yo estaba pensando en términos de ciudadanía, dije, wow, qué interesante para trabajarlo en algún lado. Y me parece que el concepto que estaban jugando era porno venganza, ¿no? Que publicar elementos producidos de forma casera o entre la pareja, videos, fotografías, lo que sea, en sitios web dedicados al compartir pornografía y sin el consentimiento de la persona que se están publicando. Ah, mira, ahí dice la sextorsión, me dice. Ah, bien. No, pero justamente estaban discutiendo eso entre sextorsión y porno venganza. Eran como dos conceptos distintos. Eran como que estaban discutiendo. Pero bueno, ese tema hubiese estado bueno cuando hablábamos de butlers y sobre las sexualidades y la performatividad. La clase que no quedó grabada. Pero bueno, buenísimo, buenísimo. Después voy a buscar la noticia y se los voy a pasar para que vean cuál es la que digo. Sí, hablan de esos dos conceptos, sextorsión y el otro, que no me acuerdo si el constructo era porno venganza. Porno tenía, porque me acuerdo que me sonaba mucho resonaba mucho en el oído, cada vez que decían porno, 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 entonces era como porno venganza, porno reproche, porno cosas así. Eh, bueno, pero no vamos a Creo que lo hablar... escuché como porno chantaje, que era como que, Ah, puede ser. o sea, chantajeaban o extorsionaban a través de las imágenes, O, que o eran imágenes claramente privadas. Claro, 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 sí, sí. O será porno extorsión y sextorsión, quizás ahí. Estaban como jugando ese mar de conceptos, que debe ser muy interesante para estudiar los derechos civiles y sexuales. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo más allá del cuerpo humano, sino que vamos a hablar de los otros cuerpos y la posibilidad de que esos cuerpos otros tengan o no. Vamos a discutir justamente la posibilidad o la aptitud de pertenecer a la ciudadanía en términos duros o en qué términos, hasta qué punto podemos considerar ciudadanía en otros tipos de cuerpos no humanos o, como se dice tradicionalmente, en animales o, si queremos ser más específicos, en animales no humanos, porque finalmente el humano es un animal más. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Acá hay una cuestión interesante que nosotros vamos a trabajar tres autores. Sue Donaldson y Will Kimlinkan sería como un par que hacen un mismo texto que vamos a leer o discutir. Y la respuesta o el diálogo o la discusión que genera Edmundson hacia el texto de Kimlinka y Donaldson. El tema es que la crítica de Edmundson no es que está en contra del concepto de ciudadanía animal, es más, él defiende ese concepto, pero no se siente cómodo o considera que es poco productiva en algunos aspectos, no en todos, lo que dicen Donaldson y Kimlinka. Kimlinka tiene una larga trayectoria de textos dedicados a la ciudadanía en situaciones de colonialismo, bien, que no vamos a trabajar acá. Y Donaldson se ha ocupado mucho justamente en lo que se llaman filosofías de los animales o derechos animales o éticas animales. O sea, principalmente se ha dedicado a eso y se ve que Kimlinka se ha acercado paulatinamente a las preocupaciones de Donaldson al punto en que ambos terminan fundando ahí en Canadá
el Instituto de Investigación de Animales en Filosofía, Política, Derecho y Ética, Apple se llama, y tiene la página ahí, pueden entrarlo. Más o menos he encontrado información de cuándo nacieron Donaldson y Gimlinka, pero Edmundson no sé ni cuándo nació ni dónde nació. Por la trayectoria académica y por el tipo de lugares donde ha trabajado, eh, Edmundson creo que nació en la década del 60 y es inglés. Acá me preguntan Alía, el texto que hice traducción para la cátedra, o lo presento. No, no lo presento en revista, es traducción para la cátedra. No es una traducción revisada para publicar. ¿Vos decís que tendría que revisarla para publicar? Como mucho trabajo. Si alguien tiene ganas de hacerlo, agarre el texto semi traducido, lo terminan de traducir y lo suben y le ponen tu nombre y el mío y estamos hechos. Yo ganas de andar buscando una revista y subirlo, todo eso. Vamos un poco con lo que está hablando recién con Rocío sobre el tiempo que tengo para disponerme a hacer esas cosas. Es sumamente interesante, pero nada, la puerta está abierta. Si quieren hacemos un trabajo en conjunto. Pero así hacerlo todo de cero yo no tengo mucha energía, para ser honesto. Estoy muy este 2021, este 2020 me ha absorbido el tiempo de forma abismal. Y si vos te fijás, esa traducción tiene algunas, ¿cómo se dice? Imperfecciones o irregularidades que merecen una segunda lectura, una corrección importante. Pero bueno, para lo que necesitamos en la cátedra. No sé, hubiesen preferido que leer el texto en inglés, porque quizás hubiesen preferido leer el texto en inglés y me tomé el trabajo de forma innecesaria traducirlo. Lo tengo en inglés, si lo quieren se los puedo pasar. No, no, le consultaba porque pensé que ya lo había presentado, trabajado en algún otro lado, pero no, fue exclusivo para la cátedra. No, O no, sea que está. tenemos información fresquita traducida justamente solamente para Sí, la cátedra. sí, sí, Bien. sí, 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 sí. Eso y el cuadernillo también, ese todo cuadernillo que me puse a hacer. Y pasa que a veces uno necesita información para dárselo a los estudiantes y tiene que adaptarlo, convertirla. El trabajo pedagógico tiene esas cosas que no siempre, no siempre se pueden dimensionar, me parece a mí, pero bueno, hay que hacerlo, no te queda otra. Ustedes que están dentro del profesorado les tocará tarde o temprano hacer eso, ¿no? Quieren dicen, justo este es el texto idóneo para mis estudiantes, pero está en alemán. Bueno, a ver cómo lo resolvemos. A ver a quién conozco que habla alemán. A ver cómo hago para que... O como se hacía antes, que era malísimo, pero bueno, diccionario en mano y vas palabra por palabra tratando de construir los sentidos. Gisela dice, yo en el español mejor, no soy muy buena en inglés, estoy aprendiendo. Tendremos que aprender a traducir. Y sí, por lo menos, si van a trabajar un tipo de autor, un tipo de pensador, siempre conviene leer ese pensador en su lengua, conviene, ¿no? A menos que el pensador supervise la traducción de su obra, que a veces pasa eso, ¿no? Entonces vos por lo menos tenés la garantía de lo que se está diciendo, lo que se quiere decir. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis, los libros de Rosset estaban todos traducidos, pero con supervisión de Rosset, porque Rosset, si bien era un pensador francés, hablaba español como parte de su lengua nativa, porque él es mitad español, mitad francés. Entonces todas las traducciones él las supervisó o fue parte de la traducción. Entonces era como que vos tenías de primera mano. Así que eso está por ahí. ¿Qué dicen, Alía? Pero no es dedicación, es el trabajo, es lo que hay que hacer. Menos sería menos. No voy a decir nada más sobre eso. Bueno, veamos un poco el estado del arte, porque estas discusiones, yo no sé qué tanto saben, han tenido ética y Gabriela sé que les ha dado una formación excepcional en esto, porque si hay alguien que sabe acá en la facultad
de filosofía de San Juan sobre derechos animales es Gabriela. Yo soy un simple amateur sobre esto. Pero por las dudas, hay que encajar todo este bagaje ético que seguramente tienen dentro de los problemas cívicos, ¿no? Es decir, encuadrar la discusión sobre qué estatus tienen los animales y en relación con la ciudadanía o el Estado o las estructuras jurídicas que pueden defenderlos o protegerlos, ¿no? Hay que pensarlo desde ahí. Entonces, por eso me parece a mí importante ver el estado del arte, de cuáles son más o menos las ideas éticas cívicas desde las cuales se parte el pensamiento, o parte el pensamiento de Kymlinka y Donaldson y luego el de Edmundson. Es decir, el bagaje en común, los supuestos que tienen en común, las cosas en las que están de acuerdo. Que son como tres grandes ideas, ¿no? Hay como varias cosas, pero para hacerlo más sintético podemos encontrar como tres grandes bloques que sirven como base para toda esta discusión sobre el carácter o la posibilidad o el horizonte cívico, ¿no?, en los animales no humanos, para ahorrar en palabras. Seguramente empecé a decir animales y humanos, pero solamente en términos ahorrativos, porque bueno, tenemos animales no humanos o humanos. Es economía de explicación, dado que el tiempo siempre nos juega en contra. Entonces, tres grandes teorías son como el sostén o la estructura del pensamiento de Kymlinka, Donaldson y Edmundson, y desde ahí se van a desarrollar distintas versiones. Tenemos por un lado la propuesta de Tom Regan, ¿no?, que aparece en el 38, que dice que todo sujeto de una vida, es decir, todo aquello que tiene en términos de concepto una vida, es un sujeto que puede desear algo, que tiene, si vos sos capaz de vivir, sos capaz de desear. Y si sos capaz de desear, por lo tanto, se puede actuar de cierta manera para satisfacer tus deseos o satisfacer aquello que deseas. El hecho de que vos podés desear y que vos podés actuar para satisfacer tus deseos, porque puede ser desde el hambre hasta el amor, supone, dice Regan, que tenés un valor inherente, ¿no? Un valor de que el hecho de que tu deseo y tu acción de satisfacer te genera algo inherentemente valioso. Algo que te dice que a vos se te tiene que tratar como un fin en sí mismo, porque vos tenés tus propias metas, tus propios deseos, tus propias intenciones. De esta manera, ser sujeto de una vida no es algo necesariamente que vos seas entendido como un individuo con conciencia o con razón. Esto no es determinante. Basta con poseer preferencias hacia ciertas condiciones, hacia ciertas situaciones. Basta con buscar una comodidad para ser candidato a tener derechos. Fíjense el argumento de Regan. El hecho de vivir te lleva al derecho de desear, el derecho de buscar satisfacciones y por lo tanto de preferir A o B, C o D, 1 o 2. Y como vos podés tener estas preferencias, se te tiene que considerar un verdadero candidato hacia los derechos. El sujeto sintiente es otro argumento. Acá el argumento es el de la autonomía. Vos podés conducirte para satisfacer tus deseos, como un insecto que se mueve para conseguir sus alimentos, por más que no haya un razonamiento detrás. No, acá es un argumento sobre la autonomía y no la sintiencia. Por eso se habla del sujeto de vida. Claramente, la vida supone el hecho de desear, pero acá no es simplemente el sentir, sino cómo te organizás vos para satisfacer tus necesidades. Cazar, recolectar, caminar o simplemente ir al supermercado. Por eso va a decir Regan, ¿no?, que los niños pueden entrar en este concepto de sujetos de una vida candidatos a derecho. Y encima, la característica de los niños es que no pueden ellos ser parte del pacto porque no hacen de forma consciente una firma
o un contrato para poseer esos derechos. Se les ascribe inmediatamente porque se les reconoce a los niños, niñas, una autonomía. Por lo tanto, los animales, dice Rien, deberían tener la misma ventaja por el hecho de tener esta autonomía y por el hecho de que, al igual que los niños o niñas, no son capaces de formar el pacto, de firmar un contrato, pero aún así son candidatos a los derechos. Ese es el argumento de la autonomía. El otro argumento es de la sentencia de la que estabas recién comentando, Analía, ¿no? Que es un argumento propuesto por Gary Francione, ¿no? En el 54, que dice lo siguiente: un ser sintiente, un ser que siente, es el que percibe de manera consciente y que por lo tanto tiene intereses, prefiere, desea o quiere. Fíjense que acá habla de la conciencia del deseo, mientras que un insecto no tiene el desarrollo para ser consciente de lo que desea, ¿no? Si un ser tiene algún tipo de mente que experimente frustración, que experimente satisfacción, que experimente intereses, entonces es un ser sintiente. Fíjense que la escala de los seres vivos que implica el argumento de la autonomía y el argumento de la sentencia es muy distinto. El argumento de la autonomía lo podés aplicar hasta en una hoja. El argumento de la sentencia te demanda una calidad de conciencia, de sentir frustración y deseos que no podemos, por lo menos por ahora, reconocer en insectos o en hojas. Entonces, sentir frustración, satisfacción, etcétera, te vuelve candidato a ser un ser sintiente. Es más, es especista decir que la única conciencia es la autoconciencia humana, porque hay otros tipos de conciencia, como pueden haber en los gatos, en las ovejas, en las vacas, en, no sé, en muchos mamíferos, en los peces también, no necesariamente, en anfibios. Bueno, en anfibios sería como un mamífero de mar. Rechato el tipo. Bien, que la idea es la siguiente: dar el derecho a todo aquel ser vivo que sea consciente de sus intereses supone también reconocer que si vos sos consciente de ti mismo, no podés ser utilizado como un recurso, como un medio, como un objeto. Fíjese que acá se influyen dos tipos de ideas. Una kantiana, que habla de la condición de la racionalidad te lleva a no ser tratado como un medio, sino como un fin en ti mismo. Acá el criterio no es la racionalidad, sino la conciencia de tus deseos y frustraciones. Y otro que tiene que ver con una crítica hacia cómo tratamos a los otros seres vivos, mayormente a los seres vivos que son producidos para satisfacer ciertas necesidades humanas, como sea la alimentación en lo bovino, qué sé yo, las vacas o las ovejas, lo porcino, como los cerdos, lo equino, los caballos, sino también satisfacer necesidades de divertimento, como los animales, que muchos tienen mascotas pensando que están teniendo objetos y no seres que son parte de su familia. Entonces, el argumento de la sentencia opera en este nivel. ¿Se entienden los dos niveles? ¿Cómo se diferencia el argumento de la autonomía con el argumento de la sentencia? ¿Sí, no? ¿Arriba, abajo? ¿Izquierda, derecha? Los perdí. No me están escuchando. Analía entiende. Mariano, Gisela. Gisela, Mazo. Bien. ¿Y Mariano? Bueno, mientras Mariano responde. ¿Qué es la parte que se te está confundiendo, Gisela? Tú dime, o hasta dónde entendiste para avanzar desde ahí. ¿Qué es la parte que... Sí. La parte del argumento que usted explicó. Claro, hay dos argumentos. A ver,
¿Por qué estoy hablando de estos? Voy a hablar de tres. ¿Por qué estoy hablando de estos tres argumentos? Porque a partir de estos argumentos se dan como el punto en común con cuál van a discutir los tres autores que vamos a estudiar. Kiplinka, Donaldson y Edmundson. Este es como el estado del arte. Esto es como lo que los tres aceptan. Las tres ideas que tienen en común. Por eso yo decía que Edmundson no está en contra de la idea de la ciudadanía animal. Está en contra o critica algunos postulados de Kiplinka y Donaldson, que es distinto. Una cosa es que estemos de acuerdo en lo mismo, otra cosa es que estemos en desacuerdo cómo lograr lo mismo. Entonces, primero yo quiero hacer hincapié en qué están de acuerdo y para eso señalo los tres argumentos. El primer argumento es el argumento de la autonomía, que dice básicamente que si vos podés actuar de forma independiente para satisfacer lo que quieras satisfacer, por ejemplo, los insectos actúan de manera independiente. El insecto que tiene hambre va a moverse para cazar o lo que haga, una mantis religiosa, ¿no? Tienen autonomía. Vos no es que controlás a la mantis. La mantis se mueve a su manera y hará las cosas que hará y listo. Tendrá sus mandatos biológicos, como quieran llamarlo, sus impulsos genéticos, su forma de expresar su estructura, pero al fin y al cabo son autónomos. Ser autónomos, es decir, el hecho de que vos sos independiente y nadie puede dominarte, en el sentido de que la única forma de dominar a una mantis es, qué sé yo, matándola, se genera una situación de que vos tenés que volverte automáticamente candidato a derecho, porque vos sos un fin en sí mismo, seas una amante religiosa, un gato o un ser humano. La autonomía, el hecho de tu independencia es un valor inherente en ti mismo, tenés que ser tratado como un fin. Por lo tanto, tenés que tener derechos. Esa es la idea, esa es simplemente la idea. Y da el ejemplo de los niños. Muchos niños no son conscientes de que son parte de una sociedad, mayormente mientras más infantiles son, mientras más infantiles no, mientras más corta edad tienen, menos conscientes son de que forman parte de un contrato de una sociedad. Pero aún así tienen un grado de autonomía, como el bebé que llora porque tiene hambre. Actúa de cierta manera, quizás con poco éxito o con buen éxito, porque si lo termina alimentando al llorar, éxito tiene. Entonces, esta autonomía, esta independencia, dice el argumento de la autonomía a Tom Reagan, te tiene que convertir candidato a tener derechos. El tema del argumento de Reagan es que es muy amplio. Entran flores, entran plantas, entran insectos, entran peces, entran muchísimos seres. En realidad entra todo sujeto a una vida, que es lo que él dice él. Todo sujeto a una vida. Luego tenemos un argumento un poco más acotado en la cantidad de individuos que implica, que es el argumento de Gary Francione, que habla de la sintencia, que habla de que si vos sos un ser vivo, que aparte de ser un ser vivo, también podés ser consciente de tus deseos, porque acá está la diferencia. La mantis puede tener hambre, puede actuar por hambre, pero quizás no es consciente del hambre que tiene. No puede de alguna forma representarse el hambre. Acá es importante esa conciencia que te permita experimentar frustración, como cuando a un perro le genera ansiedad porque quiere salir a hacer pis, pero no se hace pis encima, está esperando que le abran la puerta para hacer pis, por ejemplo, ¿no? Hablo de un ejemplo quizá doméstico. Entonces, esa conciencia te demuestra a vos como un ser que siente y que entiende de alguna manera sus sentimientos. Claramente, entender tus sentimientos no supone conceptualizarlos como el humano. Es especista, dice, especista en el sentido que discriminás a alguien por ser otra especie, el hecho de decirle al perro que crea conceptos de me estoy meando. El perro entiende la frustración, la experimenta, pero no tiene un lenguaje construido para poder enunciarlo. Pero indistinto de que tenga o no esa capacidad lingüística o simbólica, lo que importa es que lo puede sentir y es consciente de eso que está sintiendo. Un perro, un gato, una vaca, una oveja, un cerdo son capaces de sentir frustraciones, felicidades, intereses, satisfacciones. Por eso son seres sintientes, son capaces de ser conscientes de eso.
En consecuencia, merecen ser respetados y merecen tener un conjunto de derechos que los protejan. ¿Se entiende la diferencia ahora? Buenísimo. Y el tercer argumento, el argumento del florecimiento de Martha Nussbaum, que habla de que lo que tienen en común todos los seres vivos, cualquiera que se piense, es que están dotados de ciertas capacidades que pueden encima potenciarse y desarrollarse. Usted elija a todo ser vivo y verá que tiene cierta capacidad de realizar algo y encima, entre todas esas capacidades, algunas las puede desarrollar de mejor manera y permitiéndole, por lo tanto, realizar cosas con más éxito. Entonces, la idea del florecimiento es que nosotros tenemos que construir sociedades y comunidades que permitan actualizar aquellas capacidades que más se pueden desarrollar, que permitan el florecimiento, esa es la metáfora, el florecimiento del individuo, que experimente una vida plena, una vida satisfactoria, una vida feliz, lo cual supone crear una comunidad que trate a ese ser vivo que se desarrolla en su máxima potencia y realización posible con un trato digno y de libertad. El argumento del florecimiento es un argumento que puede ser aplicado tanto a conjuntos de seres vivos no conscientes y que están quizás ni siquiera conteniendo un sistema nervioso, como a individuos que pueden, o seres vivos que son conscientes y tienen sistema nervioso. De distintos intérpretes comprenden que el florecimiento va hacia todo ser vivo en general o va hacia seres vivos en particular. Un ejemplo de eso es el proyecto Gran Simio. No sé si conocen el proyecto Gran Simio. Si yo hablo del proyecto Gran Simio, ¿saben de qué estoy hablando? El proyecto Gran Simio es un proyecto que tiene bastante influencia en Estados Unidos y en Reino Unido, que habla, y en España también está teniendo bastante eco, que habla de que los grandes primates como los gorilas, los bonobos, los chimpancés, tienen realmente la capacidad de desarrollar y de florecerse como individuos o como personas, y por lo tanto merecen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ser humano, exactamente los mismos. Y el proyecto Gran Simio tiene una lógica del florecimiento. El tema es que si los tratamos como seres irracionales, atentamos contra el desarrollo de sus capacidades, atentamos contra su dignidad y atentamos contra su libertad, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplica este concepto del florecimiento a un grupo de individuos. ¿Estamos hasta ahí? Eso sería como el piso en común. Bien. Entonces, veamos primero el texto de Kymlinka y Donaldson, Los límites de la ciudadanía, que un poco vimos en la... no me acuerdo quién había hecho la presentación de este texto. Básicamente, Kymlinka y Donaldson empiezan diciendo que hay ciertas ideas tradicionales de las viejas olas o de las primeras olas o las ideas tradicionales sobre los derechos animales, ¿no? Como que hay desde que apareció el concepto de derechos animales se anudaron un conjunto de ideas que en realidad Kymlinka y Donaldson las agrupan en dos. La primera de las ideas tradicionales sobre los derechos animales es que los animales poseen sensibilidad o poseen conciencia. Esta es la idea de que el animal en sí mismo es un bien moral. El animal en sí mismo, por el hecho de ser sensible o poseer conciencia, requiere que se le respeten ciertos derechos inviolables: la vida, la libertad o no ser tomado como un recurso de alimentación, de divertimiento, etc. La segunda idea tradicional enlazada con los derechos animales es que las sociedades no reconocen a los derechos animales porque se interpreta que los animales no poseen capacidad cognitiva, no poseen razonamiento, no poseen autonomía o no poseen una moral. Es decir,
La segunda idea tradicional es que tradicionalmente se ha excluido los animales en los derechos porque se ha considerado que los animales son irracionales, no pueden conocer, son dependientes o carecen de moral. Lo que dicen las ideas tradicionales ante esta situación es que el concepto de cognición racional, autonomía, moralidad son extremadamente arbitrarios y que encima la propia ciencia ha ido anulando y demostrando la falsedad de ciertas ideas universales, como que mayor racionalidad es igual a mayor autonomía. Esa es una cosa que la biología demostró como falaz, ¿no? Y se llega también a otro tipo de conciencia, que todos los derechos que son considerados inviolables tienen que ser entendidos como una obligación para todas las comunidades hacia los otros y no como un privilegio que se puede sacar si vos no perteneces a tal o cual categoría. Estos derechos inviolables serían la vida, la libertad o no ser un recurso. Entonces, la crítica que hacen Krimlinka y Donaldson a estas ideas, que fueron muy positivas en el sentido de que permitieron generar importantes avances respecto a las legislaciones o a la manera de tratar a los animales, tiene también cierto peso o cierto lastre que genera dificultades a la hora de alcanzar metas más ambiciosas. Porque estas ideas tradicionales asumen que todos los seres vivos, de alguna manera, parecería que tienen un estado moral que les es intrínseco, que les es propio, que los animales de alguna manera ya tienen un criterio de lo bueno y lo malo, mayormente a través de un principio hedonista de placer o displacer. Entonces, se asume que todos los seres vivos tienen un estado moral intrínseco y que las distintas relaciones con los seres vivos te van a establecer distintas obligaciones morales. Nosotros que tenemos una relación específica con los animales, nos construye a nosotros como humanos unas obligaciones morales distintas a las que pueden tener los animales para con nosotros, ¿no? Ese es el lastre que tiene el pensamiento tradicional a favor de los derechos animales. Lo que van a tratar de hacer Krimlinka y Donaldson es purgar de este lastre y ofrecer una interpretación ética cívica sobre los derechos animales para generar una manera de entender a la animalidad y a la convivencia cívica o la comunidad cívico-política, mejor dicho, de una forma que sea mucho más amplia, ¿no? Pensar que hay más tipos de ciudadanías y que pueden estar basadas en otros cuerpos. Lo primero que van a hacer es generar una distinción entre qué tipos o grupos de animales se van a ocupar a pensar. ¿Estamos siguiendo por acá? Me parece que la primera idea era como, quizás ya en ética la han visto, así que la pueden más o menos ya ver apropiado más rápido. Analía dice que sí. Ah, claro, Analía era el que había presentado el texto. Dice yo lo presenté. Bien. Gisela, Mariano, estamos ahí. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Buenísimo, genial. Genial. El año pasado hubo una diferencia entre animal doméstico y animal salvaje. Muy bien. ¿En base de qué lectura? ¿La lectura de Krimlinka y Donaldson o en base de algún otro intérprete? Autor o autora. O filósofo o filósofa. Ávila. Okay, está bien. Buenísimo. Entonces, veo que tenemos un importante bagaje que nos permite a nosotros avanzar más rápido hacia las partes éticas cívicas. Bueno, entonces la división que hacen Krimlinka y Donaldson es entre animal salvaje, animal doméstico y animal que ellos llaman liminar, que a mí el nombre no me gusta mucho, pero bueno. Lo primero que van a decir es que los animales salvajes, los animales considerados salvajes, son aquellos que se los reconocen como operadores o controladores de su propia autonomía. Y se caracterizan por dos cosas. En primer lugar, no viven en los espacios urbanos
Y en segundo lugar, encontramos algunos animales que parecería que pueden vivir en los espacios urbanos. Los primeros que viven en el espacio urbano son los salvajes por derecho propio o en valor directo, que tienen el derecho a la soberanía, un control total sobre su territorio. Por ejemplo, leones y elefantes y cebras en la estepa africana. Por lo tanto, dicen Klimnicka y Donaldson que estos animales que tienen control o soberanía sobre su territorio, tenemos que entenderlos, estas grandes comunidades, como naciones ya constituidas y respetar la decisión de estos animales de no querer interactuar con los humanos, ¿no? Entenderlo, a ver qué se hiciera, animal doméstico entendido como un esclavo ontológico y animal salvaje como aquel que debe ser depositado en un zoológico por ser considerado peligroso para la seguridad del ser humano. Claro, acá estaba, en el texto de Ávila, habla de cómo opera también las instituciones para remarcar el valor existencial y ético de los seres vivos, ¿no? El zoológico como máquina de producir el concepto de lo salvaje, ¿no? Que no solamente había lo que hoy llamaríamos, entre grandes comillas, animales salvajes, león o elefante, sino que también había humanos considerados, ¿no? Que eran considerados como animales, afrodescendientes, de pueblos originarios, ¿no? Los famosos zoológicos de humanos. Sí, está eso. Pero lo interesante es que acá Klimnicka y Donaldson no toman un concepto institucional como es el zoológico, sino que toman el concepto de soberanía y control del territorio, ¿no? El animal salvaje está reconocido por cómo opera en su autonomía del control del territorio. No depende en lo más mínimo de la interacción con los humanos, ni busca esa interacción. Hasta puede rehuir de esa interacción. Luego tenemos este otro tipo de animales salvajes que pertenecen a los espacios urbanos o humanos, pero que no quieren en realidad tener una interacción directa. Dependen sí de la maquinaria cívica o de cómo funciona la materialidad de la ciudad, las callejuelas, las alcantarillas, ¿no? Las conformaciones edilicias, pero no quieren tener un contacto con los humanos. Estos serían los animales liminares, ni salvajes del todo porque no tienen autonomía o soberanía sobre un territorio, ni domésticos porque no pueden claramente convivir cotidianamente con los humanos. Estos animales, los liminares, ¿no? Los que viven en los espacios urbanos o los animales salvajes que viven en espacios urbanos, son aquellos que se les reconoce por una convivencia más cooperativa, porque conviven, qué sé yo, hasta en los basurales o comiéndose los desechos humanos. Y dicen Klimnicka y Donaldson, se les debe otorgar lo que se conoce en términos jurídicos, el derecho a la residencia, ¿no? Vos podés vivir aquí, pero no podés votar. El derecho a la residencia es eso. Vos tenés ciertos derechos, como el hecho de poder vivir, poder pagar impuestos, lo que sea, pero vos no podés votar a tus representantes. El derecho a la residencia es como un paso anterior a la ciudadanía. No tenés ni siquiera algunos deberes cívicos, ¿no? Como por ejemplo, lo que habíamos dicho recién, el de votar. Pero se te reconoce como un habitante que es parte de la comunidad. Entonces, se hace una distinción muy importante acá entre los animales. Animales salvajes, que son los que están fuera de los espacios urbanos, y animales salvajes que viven en los espacios urbanos, que se les pone el concepto de liminar, como que vienen en el límite, ¿no? Liminar, límite, etc. Y después aparece el tercer concepto, que es el de animal doméstico, que aquí es donde está el núcleo duro del debate que inician Klimnicka y Donaldson. Es decir, la conceptualización de estos tres espectros de animales, salvaje, liminario y doméstico, se hace a favor de poder conducir los argumentos más fuertes sobre la ciudadanía hacia los animales domésticos. Luego, claramente, esto es como una puerta de entrada. Una vez que le diste la ciudadanía a los animales domésticos, podés tratar de ofrecerle un reconocimiento distinto al de los animales liminales y finalmente a los animales salvajes.
Fíjense que cuando hablan Michael Donaldson que los animales salvajes tienen que ser considerados como una nación, se los considera como sus propios ciudadanos dentro de un estado gobernado y organizado por ellos mismos, por los propios animales que viven en este, entre comillas, estado salvaje. Y aquellos animales liminales que tienen el derecho a residencia, del derecho a residencia a la ciudadanía hay simplemente un paso que puede luego conducir a otra forma de domesticación. Entonces, van a decir, Michael Donaldson, que los animales domésticos son aquellos considerados como miembros de la sociedad y que por lo tanto se les tiene que dar la capacidad de ser ciudadanos de forma completa. Porque estos animales domésticos que van no solamente en el gato o el perro, sino puede ser el caballo, la oveja, la vaca, ¿qué otro animal puede ser? El cerdo. No, todos estos animales que forman parte de la cotidianidad o que son piedra estructural de la vida social contemporánea, se han incorporado a esta sociedad de una manera muy específica, que es con una crianza selectiva que los fue volviendo cada vez más dependientes, es decir, ya han perdido cierta autonomía como tenían los animales salvajes y están íntimamente conectados a cómo opera la sociedad. Entonces se han creado, dice Milcar y Donaldson, esquemas de cooperación que son imposibles de romper entre los animales domésticos y nosotros, es decir, que son plenos miembros de la sociedad, pero el estatus que se le está dando a estos miembros plenos de la sociedad es el de sirviente, porque su vida está totalmente gobernada y regulada, se ignoran sus intereses y muchas veces, o lo común, es que están tiranizados. Son esclavos, como se ve en los mataderos, ¿no? En los mataderos el claro ejemplo del gobierno, regulación, ignoración de sus intereses y la tiranía. Entonces se termina formando en estos miembros de la sociedad que cooperan con nosotros, que viven de forma totalmente dependiente con nosotros, se termina formando una tiranía política. Porque a la hora de esclavizarlos, le eliminamos toda posibilidad de hacer efectiva su membresía, de pertenecer a la ciudadanía, de ser partícipe de los derechos. Acá Analía dice algo: entendí que la diferenciación se basa en la dependencia o interferencia de los seres humanos. Los animales salvajes son los menos dependientes y los domésticos los más dependientes. Sí, claro, la idea de autonomía va por ese lado, pero no sé de qué me estás hablando. ¿Algo que acabo de decir recién o algo que dije hace un rato? Claro, es sobre la diferenciación entre estos tres tipos de animales salvajes, animales liminales y los animales domésticos. He entendido que la diferencia se planteaba desde este modo de interacción que tienen con el ser humano. Claro, Si estaba bien entendido sí. desde ese lado. Yo di a entender otra cosa. No, Ah. lo pregunto porque tal vez había entendido que aparte de la autonomía también era como una cuestión de conceptualizar al animal salvaje como un ciudadano que tiene su propio estado, una cuestión así. Había entendido No, pero es que esas dos cosas van de la mano, porque una de las consecuencias finales del argumento de Michael Donaldson, que es lo que le va a criticar Edmundson, es que si vos terminás diciendo que los animales salvajes son su propio estado soberano, le estás reconociendo como si fuesen un país con su propia estructura gubernamental y su propia lógica de dominio y por lo tanto sus propios criterios de membresía o de ciudadanía. Y Edmundson dice: dudo enormemente que los animales salvajes se constituyan de esa manera y que otros estados los reconozcan de esa manera, ¿no? Ese es el tema. Esa es una de las cosas que afirma Milcar y Donaldson, que Edmundson va a criticar, porque no solamente el salvaje es el concepto del animal salvaje tiene que ver con esta autonomía, este principio de autonomía que los gobierna, sino que terminan diciendo que Milcar Donaldson, bueno, como ellos son autónomos, como los cardúmenes de peces son autónomos, como los osos son autónomos, como las jaurías son autónomos, etcétera, operan como un estado soberano. Y un estado soberano implica para Milcar Donaldson el concepto clásico de estado, es decir, el gobierno de alguna manera mediante una forma de administración en donde se reconocen miembros y no.
las comunidades de animales salvajes tienen distintas formas de establecer la membresía, el olor, ser parte de la misma crianza, tener compartir el mismo padre, misma madre, ¿no? Cómo funcionan los distintos sistemas, ¿no? Qué sé yo, las hienas es una jerarquización estrictamente matriarcal, ¿no? Es decir, tienes como una hiena madre que gobierna a todas las demás y que va estableciendo quién es parte y quién no es parte, y los machos están expulsados. Entonces ahí tenés claramente un modelo de membresía. Sí, no va a tener el grado de simbolismo o de conceptualización que nosotros tenemos, pero Clínica y Donaldson están pensando en eso también. Sí, claramente hay una independencia respecto a cómo el humano define lo que es cívico, pero la propuesta que es tan vanguardista y que es lo que Edmundson se ataja un poco es que terminan proponiendo estos elementos. ¿Se entiende? No van necesariamente separados, a eso quiero decir. Sí, ahora sí, sí, está bien. Buenísimo, buenísimo. Pero lo que habías escrito estaba bien. O sea, no es que está mal, para nada. Pero está las consecuencias de esas afirmaciones, que es lo que están diciendo ahora Klimicka y Donaldson. Entonces, esta tiranía política que opera sobre los animales domésticos, que elimina la efectividad de su membresía, termina de alguna manera reforzando su condición de esclavos. Porque lo que dicen Klimicka y Donaldson es que estos animales domésticos ya tienen las capacidades para ejercer lo que nosotros establecemos como condiciones de posibilidad de un individuo para ser ciudadano. Porque estos seres, ¿no? Estos animales domésticos son confiables, uno puede establecer lazos con ellos sin necesidad de tener una traición o algo por el estilo. Encima estos seres pueden comunicar sus necesidades, claramente no en términos verbales, pero la comunicación no es solamente la palabra hablada. Muchas no solamente pueden comunicarse, sino que pueden cooperar respecto a nuestras necesidades, y claramente pueden convivir con nosotros. Cualquiera que conviva con un animal sabe que se comunican, pueden cooperar y pueden convivir. Por lo tanto, ya que pueden ejercer los elementos mínimos e indispensables para el ejercicio de la ciudadanía, se le tienen que dar la posibilidad de gozar de los derechos universales, de derecho de residencia, de protección, de salud, de trabajo, de identidad, de interés propio. Y Klimicka y Donaldson en el artículo trabajan el caso de unos bueyes que tienen como un servicio, el lugar donde viven, que es una universidad, que ofrecen un trabajo que es parte de una granja ecológica, si no mal recuerdo. Acá en el día que vos que también leíste el artículo, era una granja ecológica donde trabajaban los bueyes, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo en dónde trabajaban. Era parte de la universidad de un proyecto. Era como un proyecto de una granja sustentable, en la que no utilizaban elementos electrónicos o que contaminaran el ambiente. Por eso utilizaban los Perfecto, era de sustentable. Me parecía que la palabra ecológica estaba mal, por eso. Bien, muchas gracias. Entonces, nos dicen los autores lo siguiente. Entonces, la domesticación hace que la extensión de la ciudadanía sea no solo moralmente necesaria, sino también factible en la práctica. Y acá este es un poco el giro que están hablando Klimicka y Donaldson sobre los clásicos argumentos de los derechos animales. Una de las cosas clásicas en las que se centraban los derechos animales era con argumentos morales, ¿no? Son muy buenos los argumentos morales, que un poco de lo que vimos nosotros en el estado del arte, el argumento de la autonomía, de la sentencia, del florecimiento, muy buenos argumentos para pensar el problema de los animales o de derechos animales en términos éticos morales. Pero ellos dicen, no basta con un buen argumento moral, hay que hacer un argumento que sea factible en la práctica. Y acá hay un poco también de esta idea de la que hablaba Habermas sobre la necesidad de la facticidad de los derechos, de hacerlo algo concreto, de que se pueda llevar a la práctica. Y lo que están diciendo Klimicka es que una vez que se domesticó una especie, se ha demostrado que es posible
ofrecerle, o que ha cumplido los criterios, se ha demostrado que ha cumplido los criterios para pertenecer a la ciudadanía. Una vez que se domesticó, es decir, una vez que demostró que es confiable, que se puede establecer lazos con ellos, que se puede comunicar, cooperar y convivir, merece los derechos de todo ciudadano, el de residencia, el de protección, el de salud, de trabajo, de identidad, y de que se le respeten sus intereses propios. Entonces, leo de vuelta. Entonces, la domesticación hace que la extensión de la ciudadanía sea no solo moralmente necesaria, sino también factible en la práctica. ¿Qué implicaría concretamente? La ciudadanía se entiende comúnmente como un conjunto de derechos y responsabilidades, por lo que en este caso también podríamos pensar en derechos y responsabilidades de animales domésticos. Acá está el giro. Responsabilidades. Le podemos otorgar responsabilidades a los animales domésticos, que eso nos puede llevar claramente a entender su carácter cívico. Esto es realmente un pensamiento bastante original y un argumento difícil de romper, porque se ha demostrado que pueden cumplir responsabilidades de los animales, desde que se habla de, qué sé yo, animales de compañía o terapéutico, hasta claramente el ejemplo de estos dos bueyes que trabajaban en la granja sustentable. En realidad, Milcar y Donaldson tienen un estipendio enorme de ejemplos y de casos demostrando que el animal doméstico que toma responsabilidades no es la excepción, sino que es la norma o es lo común, lo cual quiebra el mito de, bueno, este es un animal superdotado, uno en miles. No. Los miles son los responsables y que pueden cooperar, los unos son aquellos que no, como un poco pasa en la sociedad en relación a qué sé yo, a quienes pueden convivir en una sociedad sin convertirse en asesinos o cosas por el estilo. Que lástima que no nos dieron los días del cuatrimestre, porque otra cosa que hubiese estado genial para hablar era sobre el concepto de ciudadanía y peligrosidad, cómo se define lo peligroso desde el punto de vista de Butler. Pero bueno, quedará para otra vida. Entonces, ¿estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, tal cual. Ah, qué lindo. Puede ser para un curso de extensión, profe. ¿Qué? ¿Lo de Butler? Lo de Batman y el concepto de peligrosidad. Sí, porque justamente el tema de la peligrosidad en los animales domésticos, se da por ahí, por ejemplo, hay un decreto que hace que los perros, ciertos perros de raza sean considerados peligrosos. Claro, sí, totalmente. Para ver por qué son considerados, basados en qué o desde qué punto de vista. Bueno, ahí justamente se hice la pregunta. ¿Qué pasa con esos animales domésticos que atacan o matan a un ser humano? Como el caso de los pitbull, también están el de los dog o los rottweiler, ¿no? Estos animales que son grandes y que tienen la capacidad de, por su sola fuerza. ¿Qué pasa en qué sentido? Porque si vos te basás, Gisela, simplemente en la estadística, ¿no? Digamos que vamos al número cuantitativo frío, en relación son más pitbull los que no atacan que los que sí atacan, ¿no? En relación es eso. Es más, los pitbull matan mucho menos gente que la gente que mata gente. Entonces, si estamos hablando del grado de peligrosidad para poder acceder a la ciudadanía, los pitbull deberían poder. Ahora, ¿qué pasa en realidad con un animal que ataca, que daña? Bueno, muchas veces esas situaciones, ¿no? Donde un animal ataca a un humano, sucede por problemas de que ha sido maltratado. Es muy común eso, que golpeado o empujado a los límites donde el animal se defiende, ¿no? Un animal, como cualquier individuo, se siente atacado, va a tratar de defenderse. Y también pasa con los métodos de crianza. Todos seres vivos que se les enseñan a actuar o comportarse de cierta manera van a tolerar de distintas formas la frustración. Es muy común que animales grandes necesiten mayores espacios para moverse.
Claro, ahí está justo los modos de crianza que estamos hablando. Si vos tenés un dogo argentino, que es un perro muy, pero muy grande, en un monoambiente que no sale nunca de su casa, es muy probable que ese animal viva estresado y tolere o no tenga tolerancia a ningún tipo de frustración. Entonces, el primer momento donde un simple gesto se puede interpretar como agresivo o puede generarle una situación frustrante y va a atacar, se va a sentir amenazado como cualquier persona que se sienta acorralada, ¿no? Es reconocer también que estos animales tienen una psique que se desarrolla y que puedes sentir maltrato. Yo puedo decir, para no hacer una condición solamente estadística y psicológica de primera mano, hemos rescatado con mi pareja una gata que había sido maltratada por los humanos, maltratada en el sentido agresivo, golpeada, lo que sea, y no confiaba en los humanos por más que uno trataba de darle de comer, trataba de acariciarla, no había manera de que pudiese relacionar la presencia humana como algo positivo, porque estaba traumada. En su desarrollo de su mente había un trauma que se le hacía casi insuperable. Lo bueno es que logró superarlo, pero tardó un año en poder aceptar otra forma de contacto humano que no sea el agresivo. Entonces, sí, hay casos. Estadísticamente son menos y encima mayormente están dentro de un contexto que si se echa a la luz se puede dar cuenta cuáles eran los verdaderos motivos. Y son casi nulos los números de animales que atacan por el deseo de matar, ¿viste? O sea, esa idea de voy a matar porque amo atacar, nada de fruto más que matar y ver cómo se muere alguien, ¿no? Por suerte no se ha probado que suceda eso en ninguno de estos animales. Por ahora, ¿no? Veremos, qué sé yo, quizás se descubre que así como otras especies animales tienen sexo por placer, no por motivos reproductivos, quizás se encuentre también que algunos animales tienen algunas conductas sádicas por el simple hecho de un desorden mental, no lo sé. Pero eso, si se logra encontrar eso, se habla de una complejidad psíquica que está más cercana a nosotros y por lo tanto fortalece más el argumento del hecho de que pueden tomar responsabilidades. Porque así como tenés ciertos individuos o ciertas especies que pueden ser sádicas o que pueden tener individuos que son sádicos y pueden tener individuos que tienen placer, quiere decir que pueden juzgar las cosas que están bien y lo que está mal y por lo tanto pueden adoptar responsabilidades, pueden generar cooperaciones, pueden ser parte productiva de la sociedad, ¿no? El tema es que si uno dice estos animales eligen el mal, le estás dando la posibilidad de libre albedrío y estás fortaleciendo el argumento de que, bueno, entran dentro de la ciudadanía. Que es un poco lo que dicen Glimmick y Donaldson. Dice que la ciudadanía, al fin y al cabo, el concepto de ciudadanía es el esquema de cooperación. ¿Cómo podemos cooperar o ayudar dentro de un sistema políticamente organizado? Por eso, lo que dice Glimmick y Donaldson es que el ciudadano, sea ya entendido como humano o como doméstico, el ciudadano debe ser aquel que puede cumplir sus responsabilidades, que puede regular su conducta. Fíjense, ¿cómo sé que vos podés asumir responsabilidades? Podés regular tu conducta, podés mediar, decir, bueno, manejo mi frustración de cierta manera. Y para eso, dicen Klimilkan y Donaldson, dicen que hay que seguir lo que se llama el modelo de las 3P, ¿no? Protección, provisión y participación. Protección, provisión y participación. Es decir, para convertir a los animales domésticos en ciudadanos, tenemos que saber que puedan regular su conducta. Si sabemos que regulan su conducta, como lo han demostrado miles de veces, debemos, por lo tanto, expandir a la ciudadanía. Para expandir la ciudadanía tenemos que pensar a la ciudadanía de una forma que proteja a los animales domésticos, que los haga más partícipes y que establezca
estructuras jurídicas que les permita a ellos elegir qué desean o qué necesitan, o que se construyan formas de padrinazgo que puedan elegir y velar por sus intereses. De esta manera, dice, hay que entender las subjetividades capaces de pertenecer a la ciudadanía desde una nueva manera. Ya no hay que entender a el ciudadano como aquel capaz de articular, comprender o establecer sus intereses en formas de proposiciones que se pueden evaluar con valores de verdadero o de falso. Por ejemplo, que Gabriel diga tengo sed. Esa es su proposición y se puede evaluar en verdadero y en falso. Sino abandonar este concepto del ciudadano, de la subjetividad que hace el ciudadano, y entender que el sujeto que hace el ciudadano es aquel que representa de alguna manera una acción, una comunicación y un modo de ser. Porque si bien el gato no te puede articular una proposición, te puede explicar o decir claramente qué es lo que quiere, ¿no? Te deja en claro qué quiere, si tiene hambre, si quiere salir, si quiere tal cosa. No hay duda de lo que te está pidiendo. No hay que ser muy listo para saber si un gato te está, qué sé yo, rascando la puerta o lamiendo el plato y te está mirando a vos. El mensaje es claro, tengo hambre, ¿no? Que vos no lo quieras interpretar, eso ya es otra cosa. Entonces, la búsqueda de estas otras formas de ciudadanía va a llevar a que Klimilka y Donaldson diga que tenemos que educar a los humanos y educar a los animales domésticos para que se pueda promover una convivencia que sea pacífica e intersubjetiva. Ahí está el modelo de las 3P. ¿Cómo logramos la convivencia pacífica e intersubjetiva? Con protección de los animales y de los humanos, provisión, es decir, poder proveer a todos los animales domésticos y los humanos de las opciones para su florecimiento y, por lo tanto, la participación, que puedan ser parte de la construcción de los derechos, leyes y responsabilidades. Ambos, dicen Klimilka y Donaldson, deben contribuir en el funcionamiento de lo cotidiano de la sociedad, deben contribuir en formas que supongan una involucración en la propia sociedad, que forman desarrollar conocimientos o desarrollar habilidades, que suponga experimentar satisfacción, que permitan satisfacción de sus propias competencias o de sus propias maestrías, de sus propias habilidades. En una palabra, sentirse útiles y protegidos de la sociedad a la que pertenecen. Tener un sentido dentro de la sociedad. Y ese es el problema que han tenido los animales domésticos. Sean en su versión tirana, en su versión esclavizada, son seres que no se sienten útiles o no se sienten protegidos. De ahí que vuelvan a decir Klimilka y Donaldson que el concepto de ciudadanía tiene que ampliarse a todas las comunidades, ¿no? Inclusive esas comunidades que parecerían no estar interesadas en la idea de soberanía, porque el animal doméstico no te hace un debate filosófico sobre el carácter cívico, pero aún así, por más que el animal doméstico no sea partícipe del debate, como bien querría Habermas, es parte del debate porque las decisiones que se toman los afectan. Y como los afectan, y como pueden ser partícipes, y como pueden tomar responsabilidades, y como pueden experimentar satisfacciones de cumplir sus responsabilidades, se les tiene que otorgar, dicen Klimilka y Donaldson, sus derechos cívicos, aunque no puedan o no quieran votar. De ahí que venga una interesante cita de Elisa Altola. Dice, Elisa Altola destaca este punto, el que acabamos de mencionar, señalando lo terriblemente obtusos que los humanos debemos parecer desde la perspectiva de los animales, como criaturas sordas e inalcanzables, con los que no se puede establecer comunicación, cuyos actos son azarosos e inconsistentes, y además muchos son siempre violentos y abusivos. Claro, porque el animal te comunica a su manera que quiere, que necesita, que requiere, y nosotros pareceríamos criaturas sordas e inalcanzables, muchas veces violentas
y abusivas, ¿no? Entonces, está esa situación ahí. ¿Me están siguiendo por ahora? ¿Estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Sí, sí, lo estoy siguiendo. Con respecto a esto de, de cómo parecemos frente a los animales, y sí, se me cruzaba por la idea cuando hablaba de la regulación de la conducta, como si el ser humano fuera capaz de regular su propia conducta cuando no siempre ocurre. Entonces, atribuir que solamente a los animales se les puede dudar del tema de la regulación y estaría como porque pensaba justamente, digo yo, a ver, no todos los seres humanos regulan su conducta. Y por más que podemos hablar de ciertos estadios en los cuales, a ver, en el desarrollo, estamos más cercanos a no regular nuestra conducta, pero ya cuando supuestamente somos reconocidos como ciudadanos capaces de regular nuestra conducta y no la regulamos, es como que ahí se caería esa cuestión de decir, bueno, el ser humano es el que regula, es el que mantiene el control, y los animales no. Claro, exactamente. Sí, sí. Ahí Gisela dice, en Colombia hace poco para una ley que prohíbe la experimentación científica con animales. Compartió una noticia. Colombia para una ley que prohíbe la experimentación con animales en Vets Vice. Mirá vos qué interesante. Hablando sobre los derechos y la forma de participar. Y Mariano dice que vamos entendiendo. Es más estoico, Mariano. Dice, vamos, sí. Mariano está modo viernes, dice ya. De gracias, profe, que llegué a conectarme. Está bien, no hay problema. Lo importante es que estemos en sintonía y que estamos usando las últimas fuerzas que nos quedan para terminar el cuatrimestre. Bueno. Entonces, llegamos a un punto acá, ¿no? Muy interesante, que tiene que ver con ver cómo considerar estas posibilidades de ciudadanía de los animales domésticos, porque es obvio que los animales domésticos no pueden votar por sus representantes, no pueden decir, bueno, de ahora en más votamos a X para que pueda representar nuestros intereses. Tampoco pueden debatir, no forman parte del discurso que diga, estas van a ser las nuevas jurisdicciones o los nuevos impuestos que se van a tomar, qué sé yo, el impuesto al whiskas para los gatos. Y tampoco pueden rebelarse ante la tiranía del humano, no pueden organizarse y decir de ahora en más cae el régimen del humano y empieza la era del delfín. No sucede eso más que en Los Simpsons. Entonces, los animales domésticos aparecen como colectivos que son vulnerables porque son fáciles de agredir y de quienes nadie llora sus muertes o la comunidad cívica no llora su muerte, son altamente dependientes de la sociedad y peor aún, incapaces de verbalizar sus intereses. No nos pueden decir en términos simbólicos del lenguaje, necesito esto, me duele aquí, tengo hambre, tengo frío. No lo pueden hacer. Por lo menos no en los términos que nosotros, con los cuales hemos sido criados y formados. Entonces, hay que pensar, dice Clínica de Donaldson, una forma de generar una emancipación de esta tiranía que les otorgue una ciudadanía que permita al mismo tiempo la capacidad de ellos de ser protegidos y desarrollados. Una forma de darle voz a los que nunca van a poder tener voz, por lo menos no en nuestros términos. Entonces, te están diciendo que justamente lo que pasa mayormente es que se apela a este egoísmo humano, ¿no? El humano se dice es egoísta, entonces primero va a proteger a la humanidad antes que a los no humanos. De esta forma, de esta condición de que el humano es egoísta y que atenta contra todos los otros animales, se justifican miles de millones de actos tiránicos en los animales domésticos, y no solamente los gatos, perros, sino en las vacas, las ovejas o los cerdos, que son los que se masacran continuamente en los mataderos. Entonces, el bienestar animal, la idea de bienestar animal se convierte como algo peligrosamente ambiguo, porque creemos que, bueno, con el tal de que tenga ciertas situaciones dadas,
pensando de vuelta en los mataderos, que estén vacunados o que tengan luz o que tengan comida, se cree que de esta forma se garantizan los derechos, pero en realidad lo único que se hace es garantizar que cierto elemento dure como bien útil para el humano. Porque la vaca que está en un matadero, que está vacunada o que está alimentada, no está vacunada o alimentada pensando en las necesidades de la vaca como individuo, sino en el fin que va a terminar, una carne que pueda ser consumible por humanos sin enfermarse. Y nada más, más allá de las comodidades o incomodidades que vaya a tener el pobre animal, la idea es claramente esa, el bien, la utilidad, el fin. Entonces, pensar en el bienestar animal, que con estas condiciones el animal ya está bien, no es suficiente, dice Clemilcan y Donaldson. Hay que ir más allá. Exigir bienestar es poco. Hay que pensar en una forma de emancipación, y la única forma de emancipación dentro del Estado es cívica. La única forma de emancipación dentro del Estado es cívica, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué van a hacer Clemilcan y Donaldson? Ya dejaron en claro que los animales domésticos tienen la capacidad de ciudadanía. Ya dejaron en claro que los animales domésticos tienen que ser parte de la ciudadanía, no solamente por condiciones morales, sino porque en términos fácticos es posible. Ahora empiezan a desmantelar todos los argumentos que pueden atentar contra esta propia efectividad. Y el argumento central es el tema de cómo se entiende al Estado, el Estado en términos de la polis. De ahí que digan ellos que tradicionalmente nosotros comprendemos a la sociedad, al centro político cívico de la comunidad social, como un acto colectivo racional. Un acto colectivo racional. Un acto colectivo racional. ¿Qué es lo que ellos denominan lo que es la teoría de la chapa o la teoría de la insignia o la teoría del emprendedor? Como que vos tenés una pequeña chapita que te dice: usted es un ser racional, usted pertenece. Es la membresía. Los que son miembros de un grupo, por ejemplo, acá es común en ver varias partes de Argentina el club Rotary, ¿no? Los rotarios que tienen una pequeña chapita que es una ruedita, ¿no? Es muy común ver eso. Entonces, la insignia, la chapa, el emprendedor te dice que vos sos parte de la comunidad. El acto colectivo racional habla justamente de la teoría de la chapa, que nosotros vivimos juntos por un contrato artificial, que el contrato supone que nosotros racionalmente hemos establecido un código moral y que esa moralidad no es producto de la evolución, sino que la moralidad que nosotros tenemos como sociedad es el abandono consciente de nuestro egoísmo, el abandono consciente del salvajismo. Y como los animales no pueden abandonar conscientemente su egoísmo y salvajismo, como los animales no pueden elegir ser racionales o no pueden elegir una idea de moral, no pueden pertenecer a la polis. Ese es como el concepto tradicional, que supone básicamente, ¿no?, una lógica de la democracia. ¿Cómo se está entendiendo esta democracia? Y bueno, la idea básica es que la democracia es el abandono de lo bestial. Nosotros somos una sociedad porque abandonamos nuestra situación salvaje, abandonamos nuestra idea de bestia. Rousseau hablaba de esto, ¿no? El buen salvaje. Y Hobbes también hablaba del hombre como un lobo, ¿no? La bestia, la idea de la bestialización del momento previo a la polis. Entonces, la idea que se entiende de esto, de la democracia como abandono de lo bestial, es creer que el animal nunca puede autorregularse, que siempre está atado a sus pasiones, que siempre está atado a sus apetitos, que el humano, si bien es cruel, el que es más cruel son los animales, porque nunca abandonan el salvajismo. Analía dice: esa garantía de reconocimiento como ciudadano lo vincula con ejemplo los bueyes. Estos habían trabajado durante mucho tiempo, pero cuando uno de ellos se lesionó, el otro no quiso seguir sin su compañero. A partir de eso se los sacrifica porque no tenían derechos a un posible retiro después de su aporte a la comunidad, sino que son tomados como un objeto después que de su utilidad son desechados. Claramente, ¿no? Pero eso es el ejemplo que dan Clemilcan y Donaldson. Está ahí ese ejemplo, es muy claro de
la teoría de la chapa y de poder pertenecer a la comunidad, pero acá también está la idea de que ellos, como bueyes, nunca pudieron abandonar el salvajismo. De alguna forma terminaron siendo egoístas. El acto del buey que no quiso trabajar también es un ejemplo de su egoísmo salvaje, del hecho de que no entiende que tiene que seguir trabajando, cuando un humano seguiría trabajando a pesar de que se muere su compañero. Hay un discurso ahí terrible y cruel que dice, bueno, fíjense, claro ejemplo de que el buey no puede o no ha podido superar sus pasiones, sus apetitos. Claramente Klimnicka y Donaldson lo dan como un ejemplo contrario, diciendo, no, fíjense la actitud del compañero, la actitud de hermandad, la actitud de preocupación, y que se merecía, como alguien que dio años de servicio, por más que haya sido una tarea repetitiva, su retiro y su vejez. El derecho a la vejez es un derecho muy importante en términos cívicos. Entonces, una vez que se entiende cómo es que se está definiendo la polis y por qué se lo ha excluido a los seres domésticos, se pregunta, bueno, ¿qué requerimos nosotros para un modelo cívico más ampliado? ¿Qué se debería definir? ¿Cuáles son esas características? Bueno, un modelo cívico para los animales domésticos, un modelo cívico ampliado, debería tener una manera de que estos animales puedan expresar sus deseos, que exista un sistema o una forma de que puedan expresar sus deseos de manera segura, de manera significativa, que se les den opciones y que ellos puedan explorarlas para determinar cómo realizar o cómo desarrollarse. Básicamente, lo que está diciendo, un modelo cívico ampliado debe crear las condiciones de elección, debe establecer situaciones en las que cada individuo pueda definir qué tipo de relaciones prefiere. Debe desarrollarse y aprenderse una habilidad institucional de escuchar a los otros, a los animales domésticos y a todos los otros en general, alentando la comunicación, atendiendo sus preferencias, viendo cómo estos actúan en las estructuras relacionales. Extender esta ciudadanía termina suponiendo extender la democracia, eliminando la tiranía de que existe solamente una forma de comunicarse, existe una sola forma de expresar tu preferencia, existe una sola forma de estructurar las relaciones. Se partirá de la pregunta, dice Klimnicka y Donaldson, de si los animales domésticos se quieren relacionar con otros o no, y en caso de ser así, ¿con qué objetivo? ¿Qué formas de actividad cooperativa con los humanos, si las hubiera, consideran gratificantes? Un modelo de ciudadanía presupone que la sociedad existe para satisfacer los intereses de todos sus miembros y que las normas sociales deben responder equitativamente al bien de todos ellos. Por lo tanto, los animales domésticos, al igual que los humanos, tienen el derecho de determinar los propósitos de nuestra vida en común. Fíjense que la propuesta de Klimnicka y Donaldson termina hablando de tenemos que definir, para hacer una ciudadanía más ampliada, modos en que los animales domésticos tengan de alguna manera una voz, tengan de alguna manera una opción, tengan alguna manera de construir las relaciones que consideran adecuadas. Todavía no han dicho cuál, pero están estableciendo cuáles tienen que ser las condiciones de posibilidad para que se dé la ciudadanía ampliada. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, un interrogante, un insulto, un cuestionario? ¿La foto de algún animal? Dice Gisela, ¿de qué manera los animales domésticos pueden determinar los propósitos de nuestra vida en común? La pregunta quizás sería, ¿de qué manera los animales domésticos pueden comunicar sus propósitos o su función dentro de nuestra vida social? ¿No? Porque se deja en claro al principio que los animales, ¿no?, como animales domésticos, recordemos que estamos hablando en esos términos, no pueden votar, no pueden debatir, ni siquiera pueden rebelarse. Son sumamente vulnerables, sumamente dependientes e incapaces de verbalizar sus intereses. Es decir, no pueden
expresar sus propósitos o cómo ven los propósitos de los demás. Entonces, la pregunta que nos hace Clínica de Donaldson es, tenemos que encontrar una manera para que estos puedan expresarlo. O tenemos que generar un acuerdo de cuáles son las formas de que alguien expresa o comunica sus preferencias. Ahora va a venir justamente la propuesta de ellos de cómo podría ser. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿cómo podemos nosotros prestarle atención o saber cuando un animal te pide o no te pide tal cosa? Todavía no dije exactamente el modo, que ahora viene después de esta diapositiva, pero por lo menos el problema hasta aquí se está entendiendo. Buenísimo. Ahora creo que lo que viene va a responder cabalmente tu pregunta, ¿no? Lo primero que van a decir es que humanos y animales ya tienen una base en común, ya comparten ciertas actitudes y emociones que los permite vivir en sociedad. Ciertas actitudes y emociones que podemos reconocer el uno con el otro, es decir, el humano puede reconocer ciertas formas de ser de los animales domésticos, ciertas formas de ser de los animales domésticos que podemos interpretar de manera correcta sin error o sin equivocarnos la mayoría de las veces. Es decir, los humanos y animales, al hecho de que comparten emociones y actitudes sociales, nos permite a nosotros saber cuándo un animal hace o desea por lo menos un grupo de cosas. Ellos nombran 1, 2, 3, 4, 5, 6 actitudes o emociones. La primera es la cooperación. Después tenemos confianza, reciprocidad, sensibilidad, resolución de conflictos y altruismo. Hablemos un poquito de cada uno. Primero, cooperación. Cooperación. Los animales domésticos han demostrado que pueden trabajar en conjunto entre ellos y entre los humanos para alcanzar sus metas. Pueden actuar con otros sin conocerlos previamente. ¿No se ve la diapositiva? ¿Ahí se ve? Los animales pueden trabajar con otros sin conocerlos previamente. Ejemplo claro, podemos verlo en los animales de terapia o los perros que son entrenados para buscar drogas o alijos de sustancias ilegales. No trabajan con su entrenador, sino que mayormente trabaja en el regimiento en el que están designados. Entonces pueden cooperar y pueden trabajar en conjuntos para metas en común. Segundo, confianza. Bueno, los animales domésticos y los humanos muchas veces creen que los otros actúan de forma adecuada. Muchos animales se acercan a uno creyendo confiadamente de que uno no va a tratarlos de manera inadecuada. Esto se ve muchas veces inclusive en animales que uno se encuentra en la ciudad pasando hambre. Tercero, reciprocidad. Los animales corresponden a los actos que reciben. Si vos tratás bien a un animal, es claramente que te va a tratar bien. Es común, cualquiera que viva con animales lo certifica. Sensibilidad. Bueno, esto es obvio. Los animales son capaces de sentir dolor y de placer. Esto no es nada nuevo, es uno de los clásicos argumentos. 4. Resolución de conflictos. Todos los animales pueden resolver problemas sociales. Por ejemplo, ha pasado, yo he visto en muchas familias y en documentales y hay enorme registro de eso, en, qué sé yo, perros que juegan con su familiar, lo muerden sin querer o muerden con mayor fuerza y después lo lamen, en el lugar donde lo mordió, claramente en una actitud de disculpa o de resolver el conflicto que se generó ante un uso de fuerza no medido. Cualquiera que haya compartido una experiencia con un animal que sabe qué fuerza tiene ese animal doméstico y sabe qué es lo que recibe de ese animal doméstico. Y por último, el altruismo.
los animales domésticos procuran el bien sin esperar algo a cambio, ¿no? Pueden ser buenos sin tener que saber qué es el bien, ¿no? Esta condición de que no tienen que andar juzgando o evaluando necesariamente los beneficios de ser bueno de tal o cual manera. Entonces, los animales domésticos son claramente conscientes de las capacidades que tienen ellos. Los animales domésticos son conscientes de que pueden cooperar, que tienen confianza, reciprocidad, sensibilidad, resolución de conflicto y altruismo, porque regulan su conducta en la convivencia con los humanos. Volviendo al caso de los perros que pueden, como el pitbull o el dogo, no todos los dogos pitbull van a matar a alguien porque solamente son los menos. Mayormente el dogo es consciente de la fuerza que tiene y cómo tiene que actuar, como cuando uno ve videos de, qué sé yo, un perro muy grande, vamos a decir otro para no decir siempre lo mismo, un San Bernardo, que está al lado de un bebé o un niño o niña recién nacido y no hace nada más que tratarlo con la mayor delicadeza. Son conscientes de sus capacidades, regulan sus conductas para convivir con los humanos y expresan claramente conductas de paciencia, de tolerancia y de autocontrol, como volviendo al ejemplo del bebé y el San Bernardo, cuando se cuelan o se cuelgan de sus orejas y el perro no hace nada más que sacar un poco la oreja porque le están tirando claramente la oreja, como haríamos cualquiera de nosotros. Entonces, dicen, en todas estas maneras, los animales domésticos son participantes de las prácticas sociales gobernadas por reglas. Puede que no reflexionen sobre las normas que están siguiendo, o puede que no reflexionen en las razones para confiar y cooperar con los otros, pero no quiere decir eso que son indomables ni bestiales, e incluirlos en la democracia no representa ninguna amenaza de tiranía o caos. De hecho, hay buenas razones para pensar que incluir a los animales domésticos puede incluso fortalecer nuestra vida cívica. Cuando los humanos incorporan a los animales domésticos en su comunidad, esa comunidad se hace más fuerte. Fíjense, hay un punto aquí en común que tiene que ver con las comprensiones emocionales y sensitivas, que habla de una manera en cómo nos podemos comunicar y que no por eso se va a perder la sociedad en el salvajismo o en la locura o en lo indómito o lo que sea. ¿Estamos hasta aquí? Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Mariano dice que está bastante claro. Buenísimo. Ok. Sigamos. Acá aparece un concepto que es el de la intuición moral, ¿no? Van a decir Milkan y Donaldson que la intuición moral o la moral aparece como un proceso rápido y automático que parece que está cargado de un cierto afecto de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que me agrada, de lo que me desagrada, y que se aplica la idea de bueno, malo, agrado, desagrado en un objeto o un sujeto. Es decir, aparece en la conciencia sin presencia de los datos y nosotros establecemos un valor de bueno y malo mayormente de forma intuitiva, ¿no? Como nos sentimos atraídos o alejados de ciertas cosas. Luego, una vez que hacemos ese juicio de lo bueno o malo que me agrada o desagrada, podemos hacer una búsqueda, una ponderación de pruebas, podemos construir inferencias, podemos hacer conclusiones, podemos hacer un razonamiento moral, ¿no? El razonamiento moral sería todo lo contrario a la intuición, a la primera actitud que claramente es prejuiciosa, ¿no? Hacemos un proceso controlado, medido, tenemos toda una actividad mental que transforma todas estas informaciones, todas estas afecciones, ¿no?, en un juicio sobre el objeto o el sujeto. Es un proceso en el que se busca evidencia para apoyar esta reacción intuitiva e inicial. Pero las reacciones afectivas nos empujan a tener cierta idea de qué es lo correcto o lo que no es lo correcto, pero no te refuerzan o no te definen el juicio.
Entonces, acá tenemos una distinción de conceptos. Está la intuición moral, que es como la primera actitud que tenemos ante cierto sujeto o objeto, si es bueno o malo, nos agrada o desagrada, y un razonamiento moral, donde hacemos todo un proceso de análisis para ver si lo que nos afectó intuitivamente lo fortalecemos o lo debilitamos. La reacción, la emoción te mueve hacia un lado o al otro, pero el juicio termina predominando en el sentido de que el juicio puede superar nuestra intuición y decir, no, lo que antes me parecía malo ahora es bueno, lo que antes era desagradable ahora me agrada. En base a eso, en base a esta distinción, aparece todo un análisis sobre 4 ideas, que es, por un lado, la primacía de la intuición, la moral social, la moral constructiva y los tratos morales. En primer lugar aparece la idea de esta intuición que hablábamos de la intuición moral. Porque nosotros, dice Klimilka y Donaldson, poseemos un sistema cognitivo que en realidad el sistema cognitivo es muy lento, es muy nuevo en términos operativos y en términos evolutivos. En términos evolutivos, el desarrollo de la corteza frontal y prefrontal es más nuevo que el desarrollo de todos los otros aspectos de nuestro cerebro, por ejemplo, la parte reptiliana de nuestro cerebro. Entonces, el hecho de analizar el agrado y el desagrado, el hecho de determinar si yo me acerco a algo o lo evito, evolutivamente es muy nuevo y por lo tanto es un proceso más lento porque es lo último que sucede en el desarrollo de la comprensión de nuestras experiencias con el mundo. Cognitivamente es lo último. Es más, el sistema de afecciones de los sensibles es mucho más antiguo, es lo que más nos conecta con otros seres vivos, es más automático y es más rápido. Por eso opera primero, la simpatía hacia el sufrimiento, la ira hacia quien me provoca dolor o el afecto hacia los parientes y hacia los aliados. Tenemos una condición que nos prima en el momento de regular nuestra conducta, elementos intuitivos más afectivos que cognitivos, porque es más rápida la afección, el juicio de la afección, que el juicio cognitivo. Nosotros como especie tenemos el sistema cognitivo que termina haciendo un análisis, pero siempre es más lento. Entonces, dentro de este lado sucede una condición de cómo se construye una moral social en base a este modelo intuitivo moral. Es decir, que la moral está basada en, primero, la respuesta afectiva y segundo, en el proceso cognitivo de esa respuesta afectiva. ¿Qué es lo que llaman Klimilka y Donaldson moral social del pensar como hacer o red del chimento o el chismorreo, red de cosas que se dicen? Donde se dice, por ejemplo, ten cuidado de lo que haces importa, ¿no? O lo que haces importa menos de lo que la gente cree que hiciste. Lo mejor es enmarcar tus acciones como acciones socialmente positivas. Prepárate para intentos de engaño y manipulación, ¿no? La red de chismorreo, como vamos construyendo la moral, nos enseña que nosotros juzgamos a los otros primero por cómo lo estamos viendo y segundo, por qué evidencia tenemos de eso. Primero el sistema afectivo y segundo el sistema cognitivo. El desarrollo de la moral de la sociedad va justamente en el pensamiento sobre lo que haces, en los chismes. Ten cuidado con lo que haces importa mucho menos de lo que la gente cree que hiciste. Entonces vos tenés que actuar de manera que se representen acciones socialmente positivas. Esto hasta se encuentra claramente en Nietzsche, ¿no? Uno no ama la verdad por cómo es la verdad, sino por las consecuencias positivas de la verdad. Bueno, acá es lo mismo. Uno no actúa porque cree que la acción en sí misma es bien, sino porque le gustan las consecuencias positivas de esa acción. Entonces, el razonamiento moral, ¿de qué se está encargando acá? Se encarga de administrar el pasado de nuestros actos para darle un sentido y unos sentimientos que motivaron y de esa manera justificarlo y condenarlo. Tenemos, por lo tanto, un importante y complejo sistema moral ético que opera sobre cómo nos relacionamos con los otros. Nosotros
nos relacionamos juzgando de manera inmediata y rápida en relación a la simpatía, hacia la ira, hacia el afecto. Y luego esos sentimientos que tenemos los racionalizamos, construimos un argumento. Esto me generó antipatía o simpatía por A, B y C, esto me generó ira por A, B y C, esto me generó afecto por A, B y C. Ese es el argumento. Y todo esto opera a nivel macrosocial o a nivel común de la comunidad, generando esta red. Una red de donde todos vamos explicando esto no me gusta por esto otro, esto me gusta por esto otro, y se va generando un marco, un razonamiento moral donde todos nosotros justificamos o condenamos las acciones según cómo nos van haciendo sentir y según qué argumentos podamos dar respecto a nuestros sentimientos. Termina sucediendo que la moral está totalmente construida, ¿no? La moral, el concepto de la moral está totalmente desarrollado y construido en la forma en cómo nosotros nos estamos sintiendo y cómo nosotros estamos argumentando cómo es nuestras relaciones y nuestros juicios sobre los otros. Y dicen Klimnicka y Donaldson que nosotros empezamos a construir el concepto de altruismo. Y el altruismo en realidad se explica en base a dos importantes procesos que tienen valor afectivo. Ayudamos a quienes nos parecemos o con los quienes tenemos parentesco y ayudamos a aquellos que nos han ayudado. Asistimos por reciprocidad. En esta idea de asistir al otro que me ayudó o es familiar o el otro que de alguna manera se muestra con un parentesco, se va generando una idea de altruismo, de que ayudar al otro X. Entonces, la comunidad evoluciona premiando conceptos de virtud, de altruismo, que en realidad no es otra cosa, dicen Klimnicka y Donaldson, que es la cooperación al grupo. Cómo vos has regulado tu conducta para que los chismes, la red de chisme que se hable de vos, diga esta persona actúa siempre de forma socialmente positiva y vos sentís una respuesta afectiva positiva a eso y racionalizás diciendo, bueno, así es como tengo que actuar. Si se da esta compleja red de cooperación de grupo construida donde se naturaliza claramente una moral. Esta cooperación al grupo supone asistir al grupo de forma indirecta. Por ejemplo, mejoro mi reputación siendo, no sé, un buen vecino, indistinto de quién sea, quién o no los vecinos. Y siempre me preocupo por tener información de la reputación que tengo yo para con los otros y la reputación que tienen los otros, para saber cómo promover o inhibir mis actos. Si yo sé que esta persona es abusiva, seguramente voy a inhibir mi idea altruista. Y si sé que esta persona es, no sé, una persona sumamente caritativa, seguramente voy a promover mi asistencia o mi altruismo. La moral termina siendo algo construido por todo un elemento y bagaje contextual y biológico que hace al humano. Construyendo, finalmente, en esta moral, que se parte de nuestras intuiciones, en ideas de cómo tenemos que tratarnos los unos con los otros. Se empiezan a construir ideas que empiezan a perdurar en la historia, como la idea de la justicia ante el daño, la idea de cómo tenemos que tratarnos dentro del grupo y fuera del grupo, la idea de a quién le debemos nuestras lealtades, la idea de qué vamos a respetar y qué vamos a obedecer, y la idea de qué formas de vivir son las esperables. Todos estos razonamientos, todas estas ideas terminan siendo, dicen Klimnicka y Donaldson, impulsadas o sostenidas por el sistema afectivo antes que el sistema cognitivo, porque parte de un interés propio, de una preocupación de cómo se trata a los otros, de cómo participo en el grupo, porque si yo no puedo participar en el grupo, me excluyen. Entonces yo trato al otro de la medida en que me permitan a mí participar. Ese es mi interés, esa es mi búsqueda. Entonces, llegamos a este punto de que el trato intersubjetivo supone dos importantes elementos: una idea de altruismo y una idea de justicia. La idea de altruismo es entender que, bueno, las personas son vulnerables y a menudo necesitan protección.
esta famosa dialéctica del daño y del cuidado, ¿no? Los que están dañados hay que cuidarlos y los que cuidados hay que protegerlos para que no se dañen y así sucesivamente. Lo que mayormente supone un altruismo de parentesco. Parentesco no necesariamente tiene que ser de familia, puede ser de quién considero yo como mi par. ¿Y yo a quién considero mi par? Bueno, todo aquel que yo considero sensible al sufrimiento y que tiene necesidades. A todo aquel que considero un ser cercano. El altruismo mayormente, dice Clínica y Donaldson, está dirigido a eso. Hacia aquellos que yo considero que sufren, tienen necesidades y son seres cercanos. No somos altruistas con todos. La justicia, por otro lado, es cuando decimos, bueno, los individuos, las personas, tienen derecho a ciertos recursos o a ciertos tratamientos. Acá hay una dialéctica de la equidad y la reciprocidad, es decir, lo que es igual y repartido de la misma manera para todos. Lo que supone también una idea altruista de la necesidad de ser y de pertenecer a la comunidad. Estos dos elementos, altruismo y justicia, que como quieren señalar Michael Donaldson, es el efecto de evolutivo, histórico, biológico de un aparato cognitivo afectivo que se empieza primero a modelar en una moral en base a la red de los chismorreos, que se construye en búsqueda de la cooperación grupal, que se define con razonamientos de ideas de justicia, de daño, de lealtad, etc., termina demostrando que la moral en sí misma no es algo que podemos agotar en términos intelectuales. La moral, la idea de lo bueno y de lo malo, y en consecuencia la ética, la idea de lo que se debe y lo que no se debe hacer, suponen siempre emociones o intuiciones que han sido instalados mediante hábitos para generar una adherencia, que rara vez, y si es que ocurre, son revisadas. Nosotros construimos normas históricas que no nos ponemos el tiempo de revisarlas. Adherimos de ellas de forma directa con hábito y sentimos emotivamente que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, sentimos directamente, y además ni siquiera lo pensamos, que no hay que patearle en la cabeza a alguien en la calle cuando te lo cruzas, indistinto de que esté bien o mal vestido. Entonces llegamos a este punto del intuicionismo moral, que es parte de uno de los argumentos más fuertes que dan Milken y Donaldson para entender de qué manera se pueden incorporar cívicamente a los animales. Bien, estamos hasta aquí. Tengo que avanzar un poco más antes de la cita, pero estamos yendo porque fue como mucha información. Sí, no, los perdí. Analía va, Gisela va. Qué bueno, qué orgullo tener estudiantes tan inteligentes. Ojalá yo pudiese ser tan rápido como ustedes. Entonces, todo esto termina hablando de que la salud moral de la sociedad depende de cómo la sociedad se habitúa a las normas de cooperación del grupo. La acción propia de la democracia supone actuar de una forma habitual y prosocial sin pensar siquiera en romper las reglas, sin siquiera pensar en las infracciones. Entonces, el acto no es considerado ni se evita, simplemente es impensable actuar de cierta manera. Porque sería demandar una reflexión constante si nosotros quisiéramos que todo el tiempo construyéramos argumentos de por qué se hace tal cosa o tal otra. Es más, si nosotros pedimos que todo el tiempo se reflexione por qué se hace tal o cual cosa, terminamos excluyendo a ciertos individuos que no pueden hacer estos razonamientos, y encima hasta corrompe la propia práctica cívica, corrompe la propia práctica de acción sobre la vida cotidiana. La reflexión moral, de ahí se diga, es necesaria para fortalecer la ciudadanía, no para ejercerla. Vos ejercer la ciudadanía sin pensar en los términos morales, porque de vuelta, la actitud moral es una actitud altruista que está
constituida por cómo nos vamos viendo y relacionando, y por una idea de justicia que tiene que ver con ciertas idealizaciones institucionalizadas. La ciudadanía fuerte es aquella que actúa irreflexivamente de forma moral. Actúa de forma moral sin reflexionar sobre ella. De ahí que diga Milcar y Donaldson que debemos pensar en la ciudadanía como una manera de interactuar con todos aquellos que comparten nuestra sociedad en toda su diversidad. La ciudadanía es sobre tratar a los conciudadanos como miembros completos e iguales de una sociedad en común, apoyando y promoviendo su crecimiento y sus oportunidades de cooperar y participar en la medida que para ellos sea significativo y posible. Habiéndonos comprometidos con una ciudadanía inclusiva en este sentido en relación a la diversidad humana, es difícil excluir a los animales domésticos sobre la base de que no encajan en la imagen del ciudadano modelo, con la cual muchos humanos tampoco los hacen. Si vos le pedís que los animales reflexionen sobre sus prácticas cívicas, les vas a tener que pedir lamentablemente que los humanos lo hagan. Y claramente los humanos no lo hacen. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo no entendí la última parte. Tal vez El- porque la, escuché mal. ¿La cita Sí, o el o sí, la cita esta parte? sobre la reflexión. Sí, sobre la reflexión moral cuando habla de que no se le puede pedir a los animales la reflexión porque tampoco los seres humanos lo hacemos. ¿Entendí mal? Claro, el tema es eso. No es que el humano nunca puede hacer reflexión moral, sino que el sujeto que participa de la ciudadanía, cuando ejerce la ciudadanía, no está haciendo una reflexión moral sobre sus prácticas cívicas. ¿No? Vos cuando actuás en la calle no estás pensando, bueno, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer de esta manera, tengo que cambiar de esta forma, no puedo escupir a esta persona, no puedo defecar en medio de la calle. Vos no estás pensando en eso, vos simplemente lo haces. Es más, ciertos actos se te convierten impensables, ni siquiera podés considerarlos. Entonces, está hablando justamente de eso. Si nosotros decimos que la única manera de pertenecer a la ciudadanía es que vos puedas reflexionar constantemente sobre ella, ni siquiera los humanos pueden cumplir ese requisito. Ah, bien, ahí entendí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Me hace acordar algo de Butler con ¿en respecto a qué? la performatividad, ¿no? Claro. Con respecto a que dice que la norma está antes que nosotros podamos darnos cuenta y actuamos en ella directamente. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Todo esto va de la mano con todo un movimiento de pensamiento de cómo funcionan las normas del 2000 en adelante, ¿no? Bien, esto una nueva forma de entender a los derechos y a las obligaciones y las leyes. Sí, 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 hay una sintonía ahí bien clara. Bueno, ¿les parece que hagamos un pequeño corte antes de ver el último, la respuesta y de paso descansamos un cacho la cabeza? ¿O quieren que terminamos? Ah, bien, ahí está. Si se le dijo, sí, 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 sí. Ah, bien, vale, Sí, por mí también. hacemos un breve recreo a las... A ver, ¿qué hora es? Y 25. 20 minutos a las 45, ¿les parece? ¿O hacemos media hora a las 55? ¿Qué prefieren? ¿Media hora o 20 minutos? 20 minutos, bien. A las 45 estamos acá. Yo dejo el Meet prendido. Nos vemos en un ratito.